Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. La oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. De tal padre, tales hijos. Pero no se refiere al refrán de tal palo, tal astilla. No se refiere porque si hablamos del Padre Celestial, sus hijos no se parecen al Padre Celestial. Jaime Roberto Martínez acostumbra decir que la genética y el ADN no mienten. Hoy en día es fácil saber cuando la mala suerte de algunas muchachas, ¿verdad? El papá no quiere reconocer al niño, dice, no es mío. Es bien fácil ir a un examen de ADN y ahí, como dice Jaime, la genética no miente. Conocí a un señor que se quejaba porque sus hijos, tenía como 3 varones, parecían el artista John Wayne, en la manera como caminaban, los muchachos. Y recordaba al vaquero John Wayne, y los amigos le decían, mírate vos, le decían, ¿verdad? Si son tu figura. Y ahí salió eso de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Y yo, como soy curioso, bien me fijo que a veces los niños nos dan la imagen de lo que habrá sido el papá cuando tenía esa edad. Hay niños, los niños chiquitos, por ejemplo, que están de brazos así, cómo van cambiando, ¿verdad? Ahí se nota, pero las imágenes que van reflejando, vea las fotos de usted cuando era un bebé y es usted mismo el que está ahí. Bueno, pero eso no funciona así con Dios. Es lo que en este pasaje, o una de las cosas que en este pasaje vamos a encontrar. Porque si Dios es bondadoso y amoroso, sus hijos no le saben corresponder a Dios con la misma bondad y con el mismo amor y con la misma misericordia. Desde nuestro punto de vista cristiano, la relación con Dios y con otras personas tendría a la base una buena relación. Es decir, debería ser automático que quien tiene buena relación con Dios debe tener buena relación con todos. No solamente con los que quiere, con los que conoce, sino aún con los extraños, con los enemigos. No en balde estamos llegando en este texto al final del sermón del monte, el sermón de la montaña. Este sermón que es la carta magna de la conducta de cualquiera que pretenda ser hijo de Dios. Es la carta magna este pedacito también de la convivencia, de la regla de oro, por ejemplo, que es el versículo 12. Porque aún siendo cristianos y siendo gente que procura ser buen cristiano, nos cuesta comprender la voluntad de Dios. ¿Quién conoce la voluntad de Dios? Es la lucha del buen cristiano. Pero de la buena comunicación con Dios, la buena relación con Dios, debería haber una excelente coexistencia humana. Porque en este texto Jesús revisa, en primer lugar, la oración, el tema de la oración.
Y en segundo lugar, lo ilustra con la relación de familia. Y en tercer lugar, termina con la regla de oro. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Esta es una exhortación para el pueblo de Dios, para los discípulos de Jesús, para los oyentes de Jesús, creyentes y no creyentes probablemente. En la época de Jesús, la oración se había convertido más que nada en un elemento religioso, muy propio del culto. Y los que sacaban hacia afuera la oración eran los fariseos y algunos sacerdotes. Como dijo Jesús, les gusta orar en las esquinas de las plazas para que vean la santidad que reflejan según la oración. Era una práctica casi sin vida. Y este pasaje está en el marco de otra pregunta que Jesús recibe de sus discípulos, una demanda. Los discípulos, y está en el marco del Sermón de la Montaña, le dicen a Jesús: enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Más claro lo dice Lucas. Aquí en Mateo es el final del Sermón de la Montaña. Y aparte que la oración tenía su propio reglamento, venía a ser un poco ceremoniosa, hipócrita en cierto modo, acartonada, exhibicionista y muy fija. De ese tipo de oración, Jesús pasa a invitar a sus oyentes a la práctica de una oración más creativa, más insistente y muy apegada a la vida real, a la vida cotidiana. Y para ello, como bien se ve, usa cosas de la vida como el pez, el pan, la serpiente, la piedra, el padre, los hijos. Lo novedoso de Jesús es que diciendo esto vino a remover, a revolucionar el ámbito de la oración, las relaciones con Dios y la relación entre familia. De hecho, en la práctica Jesús, cuando tuvo que escoger, no escogió por las élites del templo, la jerarquía religiosa, sino que se fue con los que no tenían derecho a entrar al templo: pecadores, prostitutas, enfermos. Y esa fue su preferencia. Y de esa manera Jesús revolucionó también las relaciones entre los seres humanos. Algunos dicen que este texto de Mateo, como el de Lucas, es una paráfrasis del Padre Nuestro. Paráfrasis, como bien sabemos, es una explicación o una interpretación que lo que hace es ampliar un texto para entenderlo mejor o para que sea más entendible. Entonces, Mateo y Lucas, en este texto que estoy leyendo, que estamos estudiando, lo que hace es recuperar el Padre Nuestro, algunas de las peticiones que están ahí, como por ejemplo, danos hoy nuestro pan cotidiano, o la otra donde también dice, perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Creo que en la práctica, porque algunos de ustedes quizás han nacido en familias evangélicas y cristianas y entonces aprendieron a orar con su papá y su mamá. Yo no fui así. Yo me convertí ya siendo joven y tuve que aprender a orar. Al principio no le hallaba sentido. Una persona cuando recién se convierte ni siquiera sabe orar. Me he topado con mucha gente que yo, pensando que yo es un cristiano, lo pongo a orar. Ay, no, a mí no me ponga. Es que no sé cómo. En realidad no enseñamos a orar. Es como nadar, ¿verdad? Si usted quiere nadar, tírese al agua. Va a patalear la primera vez, pero de tanto patalear va a flotar. Si lo hace con técnica, entonces ya eso ya se llama natación. Un poco con la oración pasa lo mismo. Es hablar con Dios, como quien habla con un compañero, dice el Génesis. Así que no es extraño que una persona cuando recién empieza en la fe le cueste orar o tenga dudas de que Dios está escuchando. A veces uno quisiera saber si las oraciones son oídas, son escuchadas. Quisiera tener esa certeza. Otros más sofisticados estarán pensando
si al Dios al que oran será un Dios mezquino que le da a unos y no le da a otros. Otros quizás estarán orando pensando en un Dios sarcástico, un Dios que cuando da bendiciones llevan también un doble filo, como cuando a veces nos comportamos nosotros. A veces los padres tenemos eso, ¿verdad? Bueno, te doy esto, pero espero que te comportes así. O hay un intercambio condicionado. Yo les confieso, a los hijos míos, cuando eran cipotones, digamos, que venía la vacación de 2 o 3 meses, yo me inventé una tarea. Les pinten la casa y les voy a pagar. Pasaban los 3 meses pintando la casa y les pagaba yo. Pasaban entretenidos. Nunca la pintaron como a mí me gustaba, pero los ocupé. Es decir, yo quería que estuvieran ocupados, quería darles dinero, pero quería que les costara también. Entonces uno se pregunta también, ¿estaré orando a un Dios cuyo corazón es tan bondadoso que está dispuesto a darme más de lo que yo le pida? Creo que usted y yo sabemos que Jesús vino a un pueblo que apreciaba la oración. Era un pueblo de oración, una nación que sabía lo que era orar. Hasta los rabinos, cuando enseñaban, decían que Dios está tan cerca de sus criaturas como la oreja de la boca. Los seres humanos, bueno, a mí por lo menos me cuesta oír a 2 personas a la vez. Ya me ha tocado que estoy hablando con alguien y alguien me interesa. No puedo, porque intento poner atención a los 2 y no escucho a nadie. Pues la buena noticia es que Dios sí puede hacer eso. Si todo el mundo se pusiera a orar al mismo tiempo, tengan la certeza que Dios escucharía a cada uno. Porque la naturaleza de Dios es escuchar el clamor humano. Por eso, en este texto, que es como una exhortación, Jesús está recomendando: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. A veces nos pasa a nosotros que le damos a la gente por quitárnosla de encima, ¿verdad? Y hay gente que sabe eso, sabe pedir, ¿verdad? Pide, y de tanto pedir, toma, pues es quitárselo de encima. Dios no hace eso. Sin embargo, en este texto pareciera ser un llamado a la insistencia. Yo puedo decir aquí que cuando Jesús está recomendando pidan, llamen, busquen, prácticamente es un lenguaje imperativo. No dice pidan si quieren, llamen si quieren, busquen si quieren. No dice, no, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y van a encontrar. Entonces hay que explicar un poco esto. Creo yo que no hay peor cosa que pedir sin sentido. A veces algunas de las oraciones nuestras tienen ese mal, ese problema. Señor, bendice al mundo. Tiene un poco de sentido, pero no es mejor bendice a Juan Pérez, que en este momento está en el hospital con un dolor tremendo. Tiene más sentido. Señor, pedimos por los gobernantes del mundo. Y son pícaros todos. Hay que especificar un poco. Igual con la palabra buscar, ¿verdad? Hay una ley, un cuentecito que circula por ahí de un cipote que está llorando en el camino y está chillando y pasa un señor y le dice, ¿y por qué lloras? Es que se me perdió un billete. Y entonces el señor empieza a buscarlo ahí. Le dice, no hombre, ¿y estás seguro que aquí lo perdiste? No, se me perdió en mi casa. Entonces igual nosotros, ¿verdad? La búsqueda tiene que tener sentido, criterio. Si no, no vamos a encontrar. Estoy esperando encontrarme $1000, me voy a morir y no lo voy a encontrar, ¿verdad? Llamar, igual con llamar. Si usted viene de noche a este vecindario y toca las puertas, lo más seguro es que nadie le va a abrir. No porque usted sea un delincuente o una mala persona, sino porque en las casas no hay nadie. A excepción de los lupanares y las cantinas que están abiertas, aquí ya no vive nadie. O casi nadie, para no exagerar. Entonces, cuando uno llama a la puerta insistentemente es porque tiene la certeza que hay alguien al otro lado que va a abrir. Pero entonces Jesús está diciendo, pidan, busquen, llamen de manera imperativa.
Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Parece una lógica tan simple la de Jesús que a la hora de la práctica de nuestra oración parece que eso no es tan fácil ni tan lógico. Lo que Jesús quería afirmar es que hay certeza de que Dios escucha y atiende la oración. Usted es el que piensa que Dios no escucha. Usted es el que piensa que Dios no le contesta. Pero Dios sí escucha y sí contesta. Es lo que dice Jesús aquí. Tan fácil como Isaías decía, el que busca a Dios debe saber que es Dios el que se deja encontrar. Y si usted llama a la puerta de la casa de Dios, Él está presente ahí para abrirle siempre. Repito, a algunos de nosotros nos molestan los pedigüeños, ¿verdad? Dios no hace eso. Dios no actúa así. Pero entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Es que Dios actúa con compasión, misericordia y amor. Su naturaleza de Padre es amorosa, misericordiosa, compasiva. Yo quizás no. Si me agarra de buenas y tengo mis $2, pídame y se lo doy. Ya he sido grosero también con más de algunos, ¿verdad? Es decir, no tengo, y si tengo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? En el idioma griego, en el que se escribió el Nuevo Testamento, el imperativo tiene dos modos, uno que le llaman aoristo y el otro que le llaman presente. Por ejemplo, si yo digo, apaguen el celular al entrar, ponga que yo hubiera dicho eso lo primero esta mañana, apague su celular al entrar, eso sería un imperativo aoristo. Pero por otro lado, si yo le digo, apague su celular siempre que entre, ese es el imperativo presente. En este texto, Jesús está hablando en imperativo presente. Fíjense entonces cómo cambia el sentido. Lo que Jesús está pidiendo, ¿no? Sigan pidiendo hasta que se les dé. Sigan buscando hasta que encuentren. Sigan llamando hasta que les abran. Es decir, a donde nos empuja es a ser constantes en la oración. Que no nos desanimemos nunca. Que nunca dejemos de buscarle. Que nos mantengamos constantemente llamando. Y con la misma esperando respuesta. Como cuando usted toca la puerta y no le abren, ¿verdad? Usted sabe que ahí está la gente y toca. A ver, cuando son los cobradores les pasa eso, ¿verdad? Hoy el día que viene el cobrador y toca 3 veces y no abren. Y nadie se ríe, apagan el televisor y la radio. Y él sabe que ahí está la gente y siguen, ¿verdad? Para que le abran. Y a veces hay que tener cara, ¿verdad? O no hay que tener cara para decirle, mire, fíjese que no puedo, ¿no? Estaba enfermo, estaba algo así. Bien. Gracias a Dios eso no les pasa a ustedes. Pero entonces, lo que está aquí en juego es la prueba de nuestra sinceridad al orar. Es decir, Jesús apunta al hecho de que siquiera tomemos tiempo para preguntar, ¿de veras queremos lo que estamos pidiendo? ¿De veras necesitamos lo que estamos pidiendo? Gracias a Dios, nunca le he pedido yo a Dios un carro último modelo como hacen algunos, ¿verdad? Pero precisamente lo que aquí está en juego es la sinceridad del que pide. Otro criterio es cuando oramos, si lo que vamos a pedirle a Dios merece quitarle a Dios la atención sobre lo que vamos a pedir. A veces hemos hecho de la oración una cosa tan trivial que por cualquier cosa pedimos, Señor, quítame este grano, Señor, mi acné que no se me quita, y sigue comiendo chicharrones, ¿verdad? La mayor prueba de la legitimidad de nuestras peticiones es, ¿realmente puedo presentar esta petición delante de Dios en oración? Ese es el criterio con que debiéramos acercarnos a Dios. A pesar de que Jesús nos está asegurando aquí que Dios siempre oye y siempre contesta nuestras oraciones, pero a su manera.
Y la manera de Dios es manera compasiva, misericordiosa, sabia y amorosa. Por eso es que debemos ofrecerle a Dios una vida de oración, que es lo que pide el texto, indesmayable, incansable, donde se pueda poner a prueba que nuestra petición es legítima, que las cosas que le pedimos merecen ser recibidas. Entonces hay que fijarse en estos versículos, porque por un lado pareciera enfatizar la perseverancia en la oración, orar sin cesar. Sé que muchos de ustedes están ahí y son lo que son porque son personas de oración. No tengo duda que muchos de ustedes están donde están y son lo que son por la oración permanente que los alimenta. Estoy convencido de eso. Pero aquí en realidad no se trata de empujarnos a ser insistentes en la oración, a ser tercos para orar. Más bien la enseñanza está en enseñarnos la imagen de un Dios misericordioso, bondadoso y compasivo. O sea que lo nuestro no nos queda otra que ser persistentes en orar, pero dependerá de Dios, como decíamos en la escuela dominical, en su soberanía, saber cómo va a contestarle. Y aquí viene la segunda parte. ¿Cómo nos contesta Dios? Leo el texto. Jesús, a los que están oyendo, les dice o les pregunta: ¿qué hombre hay entre ustedes? Y aquí cabe mujer también. ¿Qué mujer hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra, o al que le pide pescado le dará serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Entonces, en esta segunda parte se confirma que aquel a quien le oramos no es otro que un Padre bondadoso, amoroso y misericordioso y compasivo. No nos cabe la duda que la naturaleza de Dios es amor, es compasión. Pero entonces, ¿por qué a veces no nos responde como nosotros quisiéramos? Ahí está nuestro problema. El argumento de Jesús es bien sencillo. Ningún padre le niega a su hijo lo que le pide. Y Dios, el gran Padre Celestial, tampoco negará sus peticiones a los hijos que le piden. Las figuras que son aquí no son casualidades, me parece. Dicen que en una zona de Palestina había un tipo de ladrillos y piedras que, lavaditas, bien podría parecer un trozo del pan que se hacía en esa época. Entonces Jesús no está hablando para hacer reír a la gente, está tomando cosas del ambiente. O cuando habla de si te pide un pescado le da una serpiente, ¿verdad? Resulta que en los ríos y en los lagos hay un pescado, aquí lo llamamos anguila, ¿verdad?, que es casi como una culebra. Y se acuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento, entre las estipulaciones de la comida, hay una que dice que había que evitar el pescado que no tenga escamas. Entonces la anguila no tiene escamas. Y cuando el pescador se mete a pescar, puede pescar una anguila. En tiempo de hambre aquí la gente se la come, pero allá no, por cuestiones religiosas no se podía. Entonces le parece a Jesús es imposible, ¿verdad?, que si el hijo te está pidiendo pescado le vas a salir con una anguila. No. Y Lucas agrega una tercera figura que no tiene Mateo. O si te pide un huevo, dice, le vas a dar un alacrán. Yo digo, ¿qué tiene que ver un alacrán con un huevo, verdad? Me imagino un huevo duro, ¿verdad? Me encantan los huevos duros a mí porque le puedo quitar lo amarillo que ya me hace daño y me quedo con la pura, ¿verdad? No sé, ya no es clara porque ya está más. Resulta que también en el desierto ahí había un tipo de alacrán amarillo, a veces medio café, que el bandido para ocultarse se enrollaba de tal manera, enrolla sus tenazas y su punzón de tal manera que a la pura vista parece un huevito. Entonces Jesús había visto eso y dice, o quien que te pida pescado le darás, un huevo le darás un alacrán, un escorpión. No. Y entonces dice Jesús, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más
el Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a ustedes. O sea que aquí está Jesús utilizando el ambiente familiar. Jesús sabe lo que pasa en familia, la preocupación. El padre más aberrante y más malcriado y más grosero a la hora de... Una de las cosas que más me compadece a mí, he visto en los últimos tiempos los mareros que andan ahí por los 40, 45 años, ¿verdad? Varios he oído yo que cuando los capturan y hablan de la familia, ¿tenés hijos? Sí, tengo hijos. Sí, pero no quiero que mis hijos caigan otra vez en esto. Dice. Pero, hasta los más corruptos, los más perdidos, cuando se trata de sus hijos, no quieren que los hijos hagan lo mismo que ellos andan haciendo. Eso es lo que dice Jesús aquí, ¿verdad? Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El énfasis entonces, hermanos, no recae tanto sobre la perseverancia o la insistencia del hijo que pide, sino entre la diferencia que hay entre un padre bondadoso, aunque es malvado y pecador, y la verdadera bondad de Dios el Padre Celestial. Entonces Jesús está diciendo, esa compasión que ustedes tienen, la de Dios es mayor. Por tanto, no se debe tener, digo yo, reparo en pedirle a Dios lo que sea, siempre que llene los criterios que acabo de decir. No le pida a Dios cosas absurdas porque no se las va a dar, aparte de que no tienen sentido. En los evangelios aparece ahí, ¿verdad? Nadie por quererlo puede aumentar 5 centímetros a su estatura. No le pida a Dios, si lo hizo chaparrito, que quiere 10 centímetros. Ni yendo al mejor gimnasio, ni tomando vigorón, ni nada de eso, no va a crecer. Pero la insistencia no es en orar sin cansarse por hacerlo. No, es la conciencia de un Dios y la confianza en un Dios misericordioso y bondadoso. Hay que saber pedir. Hay una leyenda griega, porque también ahí los griegos tenían oraciones y tenían dioses y ídolos. Entre esas cosas hay una leyenda que cuenta, especialmente con las oraciones de doble filo, ¿verdad? Dios no nos da respuestas de doble filo o con un anzuelo adentro. Una diosa que se llamaba Aurora se enamoró de un mortal guapo, joven, bello, que se llamaba Titón. Y la diosa Aurora le pidió al padre Zeus que le concediera que este amante, este enamorado de ella, viviera para siempre. Que ella quería que, como era un mortal, ¿verdad? Y era inmortal, quería que entonces el gran Titón viviera para siempre como ella. Y el padre Zeus se lo concede. Pero a ella se le olvidó pedirle que el tal Titón se quedara con la estampita de joven y bello que tenía cuando ella lo conoció. Y resulta que entonces el tal Titón se hace inmortal, pero se va envejeciendo y va perdiendo la belleza y no se puede morir. Entonces, lo que parecía haber sido una bendición para Aurora vino a ser una maldición. Dios no hace eso, no es de eso. Porque Dios contesta nuestras peticiones, pero a su manera. Y la manera de Dios coincide con su sabiduría y con su amor. Si Dios contestara nuestras oraciones como nosotros queremos, el mundo andaría patas arriba. Y probablemente lo que pedimos nos haría más daño que bien. Le soy franco, ¿verdad? Mi mamá tenía 92 años, casi no era enferma, pero yo ya la veía que la vida le pesaba. Y una vez le pregunté, mamá, ¿y usted quiere vivir más o quiere...? No, ya no, quiero irme. ¿Y por qué? Le digo, porque voy a descansar, si voy a la gloria de Dios. Y entonces le digo yo, ¿y usted está lista para morir? Sí, me dijo, sí. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? También. ¿Usted cree que va a vivir en la gloria? Sí, me dijo. Entonces usted está lista, no tengo más que decirle. 2 meses después murió.
en la paz del Señor. Creo yo que para todo cristiano esa sería la exigencia, estar en paz con Dios. De tal manera, como decía San Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Tener o no tener no es el problema. El problema es cómo vivir delante de Dios haciendo su voluntad. Porque la respuesta de Dios, según Jesús, son cosas buenas. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas? Dios jamás nos da cosas malas. No es su naturaleza. Su naturaleza es la bondad. Por lo tanto, las respuestas de Dios están embadurnadas de su bondad. Él concede, y qué interesante que en este pasaje se mencione la comida, ¿verdad? Pescado, pan, ¿verdad? Huevo. Porque no es cierto que la comida es parte de esas bendiciones diarias de Dios. Yo no creo que usted esté como yo esta mañana. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Porque algunos no desayunan ya por disciplina. A mí me gusta no comer a veces, para no depender de la necesidad animal, puramente animal de comer. Los que hacen ayuno, a lo mejor algo descubren también en privarse de los alimentos. Algunos gringos me gusta que hacen ayuno, y en Europa también, pero todo lo que no consumen de comida lo van ahorrando y lo mandan a los países del tercer mundo, en las campañas contra el hambre. Lo que dejan de comer lo dan de ofrenda para combatir el hambre en otro lugar. Eso me parece muy excelente. Entonces Jesús, cuando habla del pan, el pescado y el huevo, está hablando nada menos que de la vitalidad humana, lo que nos permite supuestamente vivir. Si no comemos nos morimos. Entonces esta vitalidad, sin embargo, Jesús no se queda en el nivel de la pura vitalidad material. Jesús está pensando y Lucas lo dice más claro, porque las cosas buenas que Dios va a enviar, resulta que en el Evangelio de Lucas se llama Espíritu Santo. Es la cosa buena que Dios va a dar, la comunión con el Espíritu Santo. Y ustedes también saben lo que es eso. Muchos de ustedes viven de la comunión con el Espíritu Santo, sin andar hablando en lengua o andar pretendiendo hacer sanidades divinas. Si no fuera por el Espíritu de Dios que inspira su vida, muchas de las cosas que usted hace o dice o vive, ni las diría, ni las viviría, ni las tendría. Por eso entonces, aunque aquí habla del tema de la oración incansable, más bien es la espera en recibir el don de Dios, ese don del Espíritu del cual habla Lucas. Y lo que no debemos dudar es que la oración siempre alcanza su objetivo. Aunque no se reciba automáticamente lo que se pide, pero tenga la certeza que al escuchar Dios la oración, lo que está donándole a usted es nada menos que la presencia del Espíritu de Dios en la comunión con Él. Por eso el objetivo final y el contenido de la oración cristiana no está separada de la recepción del Espíritu Santo. Debemos recordarlo. Cada vez que oramos o cada vez que intentamos comunicarnos con Dios, hemos de saber que eso no sería posible si no fuera por el Espíritu Santo. Jesús lo dijo bien claro en San Juan, ¿verdad? No os dejaré huérfanos, enviaré el Consolador que estará con ustedes. De tal manera entonces que el Espíritu Santo quiere ser huésped de nuestra vida y es enviado de Dios si se lo pedimos y si lo pedimos con fe y con perseverancia. El Espíritu Santo es el que hace posible orar mejor, arrepentirnos de nuestros pecados, ser fiel a las exigencias del Evangelio, sentirse llamado a ser parte del reino de Dios. Y a la luz de eso, nuestra experiencia como padres o como hijos tiene que tomar otra dimensión. Porque entonces, cuando decimos de tal padre, tales hijos, resulta ser que la naturaleza de Dios nos obliga a nosotros a imitar su naturaleza. Si Dios es amoroso, compasivo, tenemos que ser hijos amorosos y compasivos. Y en la experiencia nuestra como padres también, no es cierto que no les damos a los hijos todo lo que ellos quieren. No sé si ya les he contado otra cosa no, mejor no les cuento eso porque ya me acordé que me puede tomar más tiempo, pero hablando de esto, de que lo que los hijos piden y usted se pone complaciente con ellos, los arruina. Los arruina. Ellos tienen que saber, no solamente por razones económicas, a veces que un padre no tiene para darle lo que el hijo quiere. Y hay padres locos que se endeudan para complacer al hijo. Hacen mal. Porque luego que estén en bancarrota, el hijo no los va a sacar de la bancarrota.
Cierto que estamos en una cultura donde todavía cuidamos a los viejitos, ¿verdad? A nuestros padres, a nuestros abuelos. Pero viéndolo de otra manera, los hijos no están obligados realmente. O mejor dicho, los padres no están obligados a ver que los hijos son una fuente de ingreso, una fuente de trabajo para uno. Un orgullo de padre debe ser, bueno, te crié, te eduqué, te mandé al mundo, que Dios te bendiga. Porque Dios también me ha bendecido a mí. Así que el versículo 12 termina como corona de todo esto con la regla de oro. Esa que dice así entonces, pues, como conclusión, todo lo que ustedes quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan con ellos. Porque esa es la ley y los profetas. Regla de oro. Lo que usted quiera, como lo traten, trate usted así a los demás. O sea, se fijan ustedes cómo el cambio pasa de la oración a los padres y los hijos y luego a la regla de oro. Y la regla de oro nos pone en la relación con amigos y enemigos, con los que nos quieren y los que no nos quieren, con los que amamos y a los que no amamos. En tiempo de Jesús, uno de los rabinos que se llamaba Gilel ya había dicho: todo lo que a ti te perjudica, no se lo hagas a otro. Y en eso consiste la ley, que en todas las culturas existe la regla de oro, pero redactada de forma negativa, así como la dice Gilel. Y es Jesús el único en la historia, en todas las culturas, que dijo las cosas en forma positiva. Es decir, mirando para el otro. Así como quieras que te traten, trata a los demás. Eso es positivo. Y no es, no perjudiques a nadie para que no te perjudiquen. Pero evangélicamente nosotros hemos asumido más el aspecto negativo. Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. ¿No es cierto? Y de ahí entonces, como cristianos, vamos evitando, y al fin y al cabo quedamos más neutrales y más neutros, sin comprometernos nunca con nada, sin tomar posición nunca con nada. Y a veces hasta con el pecado, porque el pecado se relativiza tanto que ya no parece pecado. Y entonces tomamos posiciones aguadas frente al pecado. El domingo pasado, queridos hermanos, fue domingo de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, y hoy es domingo de Trinidad, de la Santísima Trinidad, y los dos temas se refieren al Espíritu Santo. De tal manera entonces que la palabra de Dios nos saca de dudas respecto al resultado de la oración dirigida a Dios. Cuando se dirige con confianza, sepa usted que Dios siempre va a atender sus oraciones, y lo que Jesús dice aquí es la certeza que hay. Si usted está orando, siga orando. Si usted está buscando, siga buscando. Si usted está llamando, siga llamando, porque la promesa es que se le va a abrir, va a recibir y va a encontrar. Y son desafíos que parecen a veces muy ideales. A veces hasta nos parecerían absurdos. Pero Jesús aquí quiere dar a conocer el carácter de su Padre. Así que lo que Él nos asegura es que hay que mantenerse pidiendo, llamando y buscando, porque eso es lo que asegura que vamos a recibir. Porque lo que tenemos por encima de nosotros, a un lado de nosotros y debajo de nosotros, es un Dios soberano, Señor de la vida, Señor de vivos y muertos, Señor de poderosos y débiles, que sabe lo que es bueno para nosotros y nos dará a su tiempo lo que es bueno. No lo que usted pide porque puede hacerle daño, sino lo que Él considera de acuerdo a sus propósitos. Así que a pesar de los malos momentos, las malas experiencias en la vida, todo contiene una gracia misteriosa dentro de estas cosas buenas. El mundo dice, verá, no hay mal que por bien no venga, dice la gente. Hay algo de eso aquí. Es decir, lo que a usted le parecen respuestas de Dios no tan buenas, si las estudia un poco, contienen la bondad de Dios al final de las cosas. Y de hecho, todos ustedes han sufrido pérdidas, han sufrido en carne propia enfermedades que no se pudieron componer, etcétera, o un pariente que se murió, etcétera. Y no vamos a negar que precisamente si no fuera por la comunión con Dios, por la relación con Dios, ese evento sería insoportable. Pero aún en esos acontecimientos adversos y negativos hay un misterio de Dios, como que nos hiciera pasar lo que hemos dicho ya, por la escuela del dolor, del sacrificio, por la prueba de nuestra propia fe.
De tal manera que las desgracias inesperadas, las enfermedades incurables, o aún la misma soledad, la ancianidad, por ejemplo. Yo bendigo, ¿verdad?, los que a mi edad tienen 14 nietos, 10 nietos. Siento que debe ser una bendición, ¿verdad?, saber que uno se proyectó en ese montón de nietos. Pero si hay una cosa, hay ancianos que están llenos de familia, pero están solos. Los olvido la familia. La soledad mata. La ancianidad. Ustedes son bienaventurados porque todavía tienen buenas piernas para venir y resistencia para escuchar un sermón largo. Yo los felicito por eso. Pero hay gente que quisiera estar aquí y no puede. Y la única comunión que tienen con Dios es la oración persistente y la fe en un Dios que los ama, que los consuela, que está presente con ellos y que nunca los ha abandonado. De esa certeza se alimenta y se nutre la iglesia del Señor. Repito ese pasaje de San Juan que dice: en aquel día, dice Jesús, ya no me preguntarán nada. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas poniéndoles comparaciones o parábolas, pero viene la hora en que ya no les pondré más comparaciones, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Aquel día ustedes le pedirán en mi nombre, y no digo yo que voy a rogar al Padre por ustedes. Experiencia, llamado a la experiencia, y esa es la dimensión en la que vivimos. Es decir, ya el Señor asegura que la presencia de su Espíritu nos da libre acceso a Dios, libre acercamiento a Dios. Solo quien no quiere no se acerca a Dios. A pesar de lo que dice San Pablo, acabamos de estudiar ahí que Dios del que quiere y tiene misericordia, de ese se sirve. Y Él endurece también el corazón del que quiere ser duro. Así que, hermanos, no se puede orar con intereses mezquinos. A pesar de que tengamos muchas oraciones que nunca han sido contestadas, quizás oramos mal, quizás nos falta confianza verdadera con Dios, quizás nos falta verdadera familiaridad con Dios, quizás Dios nos atiende, pero no en lo que le hemos pedido, sino de acuerdo a su propia voluntad. Y no siempre nosotros sabemos lo que es bien para nosotros. Puede suceder que algunas veces yo pedía una cosa precisa y nunca la recibí, pero recibí de Dios algo que me trajo paz, una inmensa paz interior, y que lo que ha resultado es que no ha sido otra cosa que la oración la que ha cambiado mi percepción. De eso se trata. Así que sigan orando, sigan llamando, sigan buscando, porque el que pide, recibe, el que llama, se le abrirá. Y el que busca, halla. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, dice Isaías. Oremos. Gracias a Dios, porque siendo malos sabemos educar a nuestros hijos, porque sin tener la verdadera naturaleza que debiéramos tener como hijos de Dios, sabemos distinguir cómo no hacerle daño a nuestros hijos. Ayúdanos, oh Dios, en el espíritu de oración, a crecer nuestra comunión, a acrecentar nuestra comunión con Dios, a fortalecer nuestros vínculos familiares, pero también a mirar hacia afuera, a mirar hacia otros, mirar al que necesita de Dios, al que está clamando y pretende no ser escuchado, porque no siente la presencia de Dios como nosotros la hemos percibido en muchas experiencias de nuestra vida. Si esta mañana, oh Dios, algún hermano vino con una carga, te la dejamos en tus hombros. Si vino con una pena insuperable, te la entregamos en tu altar. Y permítanos volver a nuestras casas liberados y caminando bajo la voluntad y el Espíritu de Dios. En su nombre oramos. Amén.